Bien, ahí estamos, uno de los ejes de debate, por supuesto, importante, el gobierno lo considera esencial. Nos vamos a meter en esto, de acuerdo a lo que establecimos. Martín Tetaz empieza, tiene 2 minutos, Martín. Perfecto. El presidente Milei se encontró con un artefacto nuevo que no pensaba que iba a tener, que fue una licuadora. Con el 25% de inflación de diciembre y 15% de inflación en enero, licuó prácticamente el 40% del gasto público. Ese es el cálculo de la caída en términos reales del gasto público en los primeros meses del año. Y entonces con esa licuación, que sobre todo recayó sobre las jubilaciones, universidades también en mayor medida, con esa licuación profunda consiguió un resultado fiscal que realmente es muy bueno, pero de la peor manera posible. No como lo había prometido en campaña, no ajustando a la casta, sino simplemente, de hecho pactó con la casta sindical, pactó con Scioli, lo llevó el candidato a presidente de Cristina, forma parte hoy del gabinete de Milei. No hizo que pagara la casta el programa de ajuste. Ahora lo importante es que este equilibrio presupuestario tiene que continuar hacia adelante. La mejor manera de que continúe es que la política se comprometa con ese ajuste. Por eso le pedí al asesor recién y le insisto que convenza al presidente de que mande el proyecto de presupuesto a extraordinarias para que lo discutamos durante el mes de enero y tengamos un presupuesto que sea coherente y estable. Yo estoy convencido que si la política se compromete, tenemos que lograr que no importa quién gane en la próxima elección, que gane quien gane en la próxima elección, el equilibrio presupuestario haya llegado para quedarse en Argentina y nadie pueda amenazar nunca más a que la Argentina pierda su equilibrio presupuestario. Muy bien, Martín. Boyano, sus 2 minutos. Sí, mira, la reducción del gasto público por parte de este gobierno ha sido épica. El gasto público pasa de 40,6% del PBI a 33,5%, que en términos absolutos son una caída de 30.000 millones de dólares de gasto primario. Aclaro que eso sí son 30.000. Y hay que decir que además esto sucede con una aprobación del gobierno que se sostiene y que incluso crece, lo cual hace que todo este proceso sea sostenible. Es inexacto decir que esto lo pagan todos los jubilados y las universidades, eso es demagogia. Porque cuando, por ejemplo, se le quitan los fondos fiduciarios a la casta política y muchos otros curros que se van sacando, es falso que los únicos que lo terminan pagando es la gente. El superávit termina siendo sostenible y con la proyección del año que viene de crecimiento del 5% que le va a dar lugar al gobierno para bajar impuestos, bueno, imaginen un año electoral con crecimiento del 5% y baja de impuestos, bueno, sea quien fuere la oposición, va a tener una situación bastante desventajosa, porque el gobierno va a estar muy fuerte de cara a las elecciones. Bien, muy bien. Si algo sabemos con seguridad, es que no hay ninguna propuesta de baja de impuestos, porque el presidente, si bien ahora no quiere tratar el presupuesto, lo retira primero de la discusión y no lo manda a extraordinarias, sí mandó el proyecto de presupuesto. Vimos el proyecto de ley de presupuesto. El proyecto de ley de presupuesto no contiene para el año que viene ninguna reducción impositiva. De hecho, aumenta la presión fiscal. La presión fiscal aumenta 0,55 del PBI para el año que viene. Ese es el cálculo que está dentro del proyecto de ley de presupuesto que el propio gobierno envió al Congreso. Con lo cual, este argumento de que el ajuste iba a venir en realidad porque iban a bajar los beneficios de la casta, no ocurre. Fíjate que el presidente dijo una frase épica: me corto un brazo antes de subir un impuesto. Llegó, quiso subir retenciones, no lo dejamos en el Congreso. Siguió, puso de vuelta el impuesto a las ganancias, que había votado junto con Massa para eliminarlo, puso de vuelta, demagógicamente lo había votado para las elecciones, lo puso de vuelta. Si no produjo ninguna baja de impuestos, la presión fiscal está subiendo y el cálculo presupuestario del propio gobierno, no es la visión nuestra, es que la presión tributaria siga creciendo el año que viene. 0,55 puntos del PBI es el cálculo oficial en la ley de presupuesto. El minuto. Decir que el gobierno no bajó los impuestos es de un nivel de ceguera enorme, porque bajó el principal impuesto del país, que es la inflación, y por supuesto para lograr eso tenía que obtener el superávit fiscal, y por eso tuvo que hacer determinados ajustes en determinados impuestos, porque, como dijo el presidente varias veces, el superávit fiscal no se negocia. Ahora, yo veo a Tetaz que está bastante molesto con este tema del presupuesto, pero decían que Milei no sabía jugar al juego de la política, que no iba a ser hábil, y resulta que movió las piezas de manera tal que ahora tiene toda la discrecionalidad de usar el presupuesto del 2023. Bueno, de mi parte, les ganó la partida y tiene ahora esa discrecionalidad que creo que va a utilizar para forzar a las provincias a hacer el ajuste, porque
el ajuste por parte del Estado Nacional ya llegó prácticamente al máximo de lo que se podía o de lo que es razonable, y queda el ajuste en provincias y en municipios, que es mucho más difícil de hacer. Ahora, eso es lo que va a ser necesario para que se cumpla el Pacto de Mayo, que apunta a tener un gasto público sobre PBI de 25%. Adelante. Bueno, ahora tenemos 4 minutos, pueden dialogar. No hubo nunca dudas sobre que el presidente podía eventualmente hacer los acuerdos políticos necesarios para tener gobernabilidad. Lo que quedaba claro era que tenía que pactar con la casta. De hecho, pactó con la peor de la casta, punto tal de que acordó con un senador que ahora está preso en Paraguay, porque es un corrupto. Acordó con un senador corrupto, por ejemplo, para poder tener los votos. Sumó a los senadores de Tucumán. No hay reforma, no llega a la libertad, avanza hasta la frontera de Tucumán. De ahí se baja el caballo y no avanza más, porque la reforma del azúcar que iban a hacer en la legislación del azúcar, la sacaron de la ley base a cambio de los 3 votos de los peronistas de Tucumán. Tiene más peronistas en el gabinete que lo que tenía Alberto. Creo que Alberto tenía menos peronistas que lo que tienen ustedes. Así que claro, ahora vos te reíste, parece una picardía que no tengan presupuesto. Es gravísimo que no tengamos presupuesto, es una cosa grave. Parte del riesgo país, parte de los 700 puntos del riesgo país, que es el doble de lo que tenía Macri a esta altura del año. Parte del riesgo país que tenemos es porque no tenemos presupuesto. Tenemos que tener presupuesto. Y vas a tener que lamentar que no lo tengamos, no tenés que celebrar. El riesgo país que tenemos es por todo menos por lo que vos proponés. Si se hiciera la cosa que vos proponés, el riesgo país, casi estoy convencido que estaría por presupuesto, encima. tendríamos independencia del Banco Central, que lo que propongo yo tendría la mitad de riesgo país. Si hiciéramos lo que propongo yo, tendrías 300 puntos de riesgo país. Martín, es un desastre esto. ¿Me permitís hablar? No se puede. Habla tranquilo, hablá. No, porque me hablas encima. Perdóname, no, al contrario, dale, vos también me interrumpiste recién, dale. Trato de no hacerlo, te pido disculpas si lo hice. No pasa nada. Yo creo que es equivocado lo que vos decís. Déjame volver un poquito a lo que vos decías del presupuesto y la carga tributaria estimada para el año que viene. Eso también lo puede modificar, no está obligado después a tener eso. Y propiamente dicho, el presidente, cuando habló del presupuesto frente al Congreso, y lo reconfirmó hace poco, habló de bajar retenciones al campo, y yo creo que probablemente sea el primer lugar que vaya a beneficiar, porque simplemente de los lugares, de los sectores más productivos de Argentina. El campo es como Messi, que lo hacen jugar con 2 pesas de 10 kilos en cada pierna. Además, no se puede desarrollar un país con impuestos sobre las exportaciones, es el peor impuesto que hay. Pero déjame decirte que la palabra, ahora ve que me interrumpí vos, déjame decirte que la palabra del presidente está un poco devaluada, porque cuando abrió las sesiones en el Congreso en marzo, le prometió a la gente, le prometió a la sociedad ficha limpia, le prometió a la sociedad reforma sindical, y después frenó las dos cosas, la ficha limpia y la reforma sindical. Entonces la palabra del presidente se está devaluando un poco, ya no le creemos tanto lo que dice en el Congreso. Me parece que el mercado está viendo otra cosa, y la imagen del presidente en el mundo y la imagen del presidente en Argentina no está viendo de ninguna manera tu lectura de que se esté devaluando la palabra del presidente. A los que sufren a los sindicatos. No se está viendo eso, Martín. Preguntarle a las pymes que sufren, a los sindicalistas que necesitan una reforma sindical importante en la Argentina. Claro, preguntarle a los jubilados. Vos todavía te olvidás que no tiene los votos y que tuvo que defender a capa. ¿Cómo que no tenemos los votos? Defender a capa y espada el tercio. Escuchame. ¿Vos pensás realmente que Milei hace las reformas que quiere o que puede? Pero cuando frena alguna reforma, cuando faltan 8 diputados de la Libertad Avanza, le falta el 20% del bloque para aprobar ficha limpia, entonces es porque no quiere. Te olvidás que sobre... Es porque no quiere, no es porque si estaban los diputados, hubiéramos tenido el quórum para poder discutirlo. Te olvidás que sobre tablas le podían bajar el DNU para modificar las atribuciones que tenía Caputo para negociar la deuda el año que viene. Pero si no le dimos quórum para eso, no le dimos quórum para eso, eso no se podía tratar, eso era otro día. La sesión para el DNU, que es un tema técnico, pero no importa, era para otro día, Milei no, perdóname, Miguel. Y no es un lindo acto fallido, ¿te gusta eso? Me pasa. Y no le dimos quórum a eso, no le dimos quórum, porque eso era una locura. Claro que tiene que tener las herramientas el ministro para negociar la deuda que viene, porque es una herencia que le dejaron. Eso es obvio. Nunca tuvo en duda eso. Muchas de las críticas que escucho, al final tiene que ver con la habilidad de Milei para hacer política. No le critico su habilidad, no se la critico, le critico la coherencia. Terminamos le critico la incoherencia que tiene, no su habilidad. A ver, pueden venir acá. Invitamos a pasar y a... Lo que abunda no daña. Vamos a recordar cómo son las reglas. Vengan los dos para acá, por favor. Uno pregunta y tiene 30 segundos para preguntar, y el otro tiene 1 minuto para responder, y después se invierte todo eso. Así que... Bien, vamos a empezar. Obviamente es el bloque que tiene que ver con el tema fiscal, el equilibrio presupuestario. De acuerdo al sorteo, pregunta Miguel Boyano, 30 segundos, responde Martín Tetaz, 1 minuto.
Bueno, Vamos. Bueno, vos estabas hablando de determinadas cuestiones de impuestos que habría que bajar, pero te olvidás que sin superávit fiscal el resto no tiene sentido. Entonces, ante todo, el presidente tiene que defender eso. Por supuesto que él querría bajar las retenciones, por supuesto que él querría bajar ingresos brutos y un sinfín. La pregunta, Boyano. Ya, por favor, No, tiene que la pregunta es si es consciente que al final eso es lo más importante de todo, porque parece que no fuera consciente. no, soy absolutamente consciente. Lo que pasa es que no es parecía. coherente con el discurso de campaña. Cuando vos en el discurso de campaña le decís a la gente que hay otro camino distinto, que no es el camino que siempre propuso la política, que era subir impuestos, que no es el camino de acordar con los sindicatos, que no es el camino de proteger a los corruptos, que vos tenés un camino distinto, que es que el ajuste lo va a pagar la casta, y después llegás y resulta que no era ese el camino, que el camino era el mismo de siempre. Entonces yo digo, mira, todo bien con lo que estás haciendo. Muchas de las cosas que está haciendo Milei, yo las reconozco con un pragmatismo que me parece que es incluso positivo, está bien, lo entiendo, está gobernando, yo lo miro desde la platea si querés, no tengo esa responsabilidad, y entonces lo entiendo y lo respeto, pero que no me diga otra cosa, que diga la verdad, que le diga la verdad a la sociedad. Vos no podés decirle a la sociedad que te cortás los brazos y subís un impuesto y lo primero que haces es el impuesto que vos mismo bajaste 15 días atrás. Cuando le dijimos que era una locura bajar el impuesto a la ganancia porque desfinanciaba y generaba parte de la hiper del mes de diciembre, es culpa de esa, de haber votado la baja de manera irresponsable el impuesto a la ganancia. Pero había elecciones. Ustedes las querían ganar y le proponían a la gente bajarle el impuesto a la ganancia. Y ahora, un mes después que la ganaron, le suben el impuesto a la ganancia de vuelta. Vamos, chicos. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Miguel, ahora la Cambiamos, pregunta ahora es de cambiamos. Testás, 30 segundos Pregunta y responde Miguel, Boyano. un minuto. La pregunta es, ¿por qué le bajaron el impuesto a las ganancias y dijeron que lo que había que hacer era bajar el gasto, en todo caso, cuando era campaña electoral y querían ganar las elecciones? ¿Y por qué 15 días después que la ganaron le volvieron a subir el impuesto a las ganancias? Bueno, cuando vos terminás en la situación donde te das cuenta que lo que necesitas definitivamente es el superávit fiscal, bueno, probablemente haya sido el mal menor. Entonces, si Eso vos, en campaña no se dieron cuenta, cuando vos el timing es terminás buenísimo. teniendo que tomar esa decisión, la decisión que tomó el presidente fue que primara el superávit fiscal. Y para el superávit fiscal, dado que no podía de forma inmediata bajar determinados gastos, fíjate una cosa, vos obtuviste una reducción de 15 puntos del PBI. No, eso en una está mal, eso situación- está mal. Eso en tiene un una si- error técnico que vos sos economista y sabés que está mal. En una situación, Esa cuenta está mal. En una situación recesiva. Martín está La campa- contestando, me está En una contestando situación Boyano. recesiva. Entonces, fíjate, eso habla de lo dificultoso y al final es una proeza. Yo he hablado con gente de Juntos por el Cambio que decían que creían absolutamente inverosímil un ajuste de esta magnitud. Y acá está. Nadie, de hecho, hay 5 países del mundo que tienen superávit. Así que la columna vertebral del programa es el superávit. Y si tuvo que en ese momento desdecirse con... Si hay que, con si hay que con matar a un tema viejito, sacarle los remedios, bueno, es super... No, acá no se Sí. está matando a ningún viejito. De hecho, aunque esto suene feo, la pobreza dentro de los jubilados es la menor que en las distintas... Pero es la que más aumentó, ¿sabías? Que La pobreza de los dentro jubilados está es la en que el más aumentó. 11%. Está ¿Sabías en que el el grupo 11%. etario donde más aumentó la pobreza Y es en los jóvenes jubilados? están 50%. Sí, obvio, Nada claro, es agradable. lógicamente, Pero lógico. entre los jubilados la pobreza Siempre es el la 11%. pobreza nunca existió entre los grupos etarios de adultos mayores. Lamentablemente- porque los ayudan los padres, porque tienen un departamento que pudieron Lamentablemente comprar y alquilan. los números Obviamente. son desagradables de decir, pero esos son los números. Bien. Entonces, la Pero juventud donde más, tiene creció pobreza del 50%. donde más creció la pobreza es en los jubilados. Bien, les agradecemos. Vamos a hacer una breve Seguimos, pausa y hay vamos pausa nomás. con el último tema. Bueno, es un tema caliente, la política cambiaria, la reserva del Banco Central. Estamos con Miguel Boyano, con Martín Tetaz, el debate en A Dos Voces. Pausa y volvemos.